bien, muy bien, muchas gracias, Nelvita. Sí, comentaba que, bueno, lo que trabajo es un poquito más de procesos cualitativos. Eh, Hizo una revoltura metodológica desde el estudio de campo, que fue más basado en entrevistas muy estructuradas. Posteriormente traté de ver qué hacíamos con los datos, ¿no? Tratamos de identificar justamente estos factores más interesantes dentro del desarrollo endógeno en cada comunidad. Bueno, les comentaba que lo que trataba de hacer, o he tratado de hacer, era demostrar con algo más formal, y que regresábamos ayer, lo comentaba, ¿no? Esta visión positivista, de formalizar lo que se dice en procesos cualitativos, ¿no? En este caso, la definición que argumentaba Boisi era a considerar que el desarrollo era una propiedad emergente de un sistema complejo. Entonces, de aquí surge la idea de realizar este tipo de estudios, principalmente Cytoscape, que es una de las que utilizo para ver la causalidad de la red, otra que es NetLogo para a través de redes neuronales, programación que me permitiera, en cierta forma, eliminar estas propiedades emergentes del sistema. Entonces, pues aquí se empieza a hacer toda una discusión cualitativa, realmente formativa. ¿Puede cambiar, por favor? Siguiente. La siguiente. Ok. Bueno, estos son los 9 capitales que se evaluaron. Uno tiene que ver con el cognitivo, el simbólico, psicosocial, humano, mediático, cívico, social, institucional y cultural. Fueron los 9 capitales que evaluamos primero de manera cualitativa, o traté de hacerlo más cualitativo. Posteriormente dice que la sinergia entre estos 9 capitales, que son catalizados a través de un capital sinérgico, promueven que el desarrollo pueda emerger. Estas comunidades en las que se hace el estudio son dos comunidades en común, una perteneciente a la zona de la Sierra Iztapopo y la otra perteneciente a Chinautzin, de aquí de la Ciudad de México. Entonces, son dos zonas productoras. Ahorita que comentaba el doctor Leonardo, eh, me, me llamaba mucho la atención lo que comentaba, porque las situaciones del desarrollo regional actualmente pues son sumamente interesantes, sobre todo para la formación de política pública, ¿no? Esta política pública que tienda a ser pertinente, sobre todo funcional a las condiciones de cada territorio. Por eso la visión y el interés también por realizar este trabajo. Entonces se manejaron 9 capitales, y les comento, estos capitales son cualitativos, se trató de hacer su medición. La siguiente, por favor. Bueno, sabemos que las redes pues describen interacciones, describen la suma de enlaces, y pues es un montón de nodos, ¿no? Interactuando entre sí. Dentro de las redes hay muchas propiedades, principalmente para este estudio pues se utilizan dos. Una que es el grado de distribución, para determinar si la red tiene una tipología libre de escala. En este caso, se encuentra que en una de las comunidades en la cual hay desarrollo regional o desarrollo endógeno, se encuentra una tipología libre de escala, es decir, que los nodos se encontraban altamente
conexos, ¿no? Y bajo la aplicación de una ley de potencias y de logaritmos, encontramos que la correlación se acercaba a 1. Posteriormente, utilizo coeficientes de agrupamiento para justamente identificar la principal o esa parte que ejemplifica y que hace que se relacionen altamente los nodos. El coeficiente de agrupamiento lo que nos permite observar es justamente qué tan conexos están los nodos y elimina aquellos nodos que no están altamente conectados. Entonces, se utilizan esas dos propiedades. La siguiente, por favor. Una vez que uso esto, la primera parte de redes utilizo Sitescape, programa de Sitescape. Posteriormente lo utilizo con NetLogo, redes booleanas principalmente bajo los modelos de Kaufman, ¿no? Que en algún momento en estos fenómenos con Kaufman sabemos que hay una interacción binaria entre ceros y unos, donde tratas de identificar estados, ¿no? O atractores. Y estos atractores, pues está dividido en tres. Pueden ser un estado estacionario, es el caso que encontré en Tlalnepantla, estado de Morelos, que es una comunidad productora principalmente de nopal verdura. Luego, a partir de ello se busca otro que es el ciclo, que son dos estados oscilantes, que ese se ubica principalmente en esta comunidad de San Nicolás de los Ranchos. Se pretende que sea detonado, ¿no? Sin embargo, hay una parte donde el desarrollo lo mantienen inerte. Y los estados estables, ¿no? Donde hay una cuenca de atracción, no logré o no me ha dado tiempo encontrar esa cuenca de atracción. Lo quise hacer con el Jardín del Edén, soy muy honesto, me falla todavía la programación en NetLogo. Quise encontrar esta cuenca de atracción a partir de Jardín del Edén, no lo he podido hacer, pero sí encuentro estos estados estacionario y estado ciclo en las dos comunidades. Entonces, utilizo el modelo de Kaufman. La siguiente, por favor. Bueno, esta es la red causal de San Nicolás de los Ranchos. La red nos muestra el grado de causalidad que existe entre los capitales intangibles. Obviamente cada uno de estos capitales, los capitales más rojos, son aquellos que están más conectados, es decir, aquellos que se pueden determinar como hubs, o nodos altamente conexos. Entonces, nos damos cuenta, o me doy cuenta, que en San Nicolás de los Ranchos, a través del estudio cualitativo, el individualismo es uno de los que más genera a que la participación social, la organización, eh, la, la comunicación que existe, la confianza, sea diluida. ¿Por qué razones? Porque a mayor individualidad en esta comunidad, pues menor es la comunicación y por tanto esta cooperación dentro de la organización. Entonces, el individualismo es uno de los que más se representa en esta comunidad y aquí nos damos cuenta, no parte de esta causalidad dentro de la misma región. El individualismo entra dentro del capital social. Sabemos que toda comunidad, ahorita lo comentaba el doctor Leonardo, ¿no? En una comunidad participan de manera este, individual, difícilmente se puede competir, ¿no? Hablando en este sentido de los clústeres que hablaba el doctor Leonardo, aquí no hay clúster en San Nicolás de los Ranchos, no hay organizaciones productoras, de la otra comunidad, ¿no? Sin embargo, la gente sí tiende de repente a persuadir que si a ellos los invitaran a generar un proceso o una organización productiva que generara empleos y sobre todo la calidad de vida, lo harían. El problema aquí es que hay una baja cooperación de la institución pública. No se preocupan por incentivar esta parte, ¿no? Ahorita decían qué tanto podemos generar que haya clústeres, ¿no? Desde la parte política o desde la parte de la institución pública. La siguiente, por favor. Entonces aquí se ve el grado de distribución.
¿no? Aplicando la ley de potencias nos podemos ver que la correlación casi tiende a ser a uno, ¿no? No se apegan directamente a la línea, porque sabemos que en Tlalnepantla hay nodos que están solos, ¿no? Que se encuentran aislados como es la institución pública. A la institución pública no le interesa la cuestión de la productividad y sobre todo no le interesa saber cómo se llevan a cabo los sistemas productivos y los sistemas de organización que mejoren las condiciones de vida. Y aquí pues uno de estos nodos representa justamente esa parte de segregación dentro de la red causal. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa? ¿Se dan cuenta? Este es un agrupamiento de comunidades. Los puse en colores porque justamente lo que hice con esos capitales y con cada uno de sus indicadores, en este caso tomemos en cuenta, por ejemplo, este de aquí, que es el capital institucional. Cada uno de estos capitales, cuando hice el agrupamiento, los agrupó de tal manera que se encontraran con éxitos. Ya no hablo de capital intangible, sino estamos hablando entonces de multicapitales, ¿no? Porque cuando nos hablan de un capital intangible se refiere solamente, por ejemplo, a capital social, ¿no? Que es de las personas tienden a cooperar, a solidarizarse, confianza difusa, comunicación y apoyo mutuo. Aquí me doy cuenta cuando aplicamos esto que dentro de la red causal se pueden identificar en lugar de capitales multicapitales, es decir, nodos altamente relacionados con otros y que tienen una semejanza, ¿no? Como en este caso, si nos damos cuenta, capital institucional está muy apegada a burocracia, a las instituciones, el mismo clientelismo político, a las organizaciones, pero de aquí, de donde está la institución, donde está el cursor, tiende a irse a la fragmentación institucional, el cual se relaciona con otros patrones, o con otros nodos, ¿no? Como es el gobierno local, los programas de salud pública, el plan municipal de desarrollo, la baja, el bajo poder simbólico, es decir, el arte del conversar y de mover imaginarios sociales. Entonces, por eso me doy cuenta que no había capitales, sino había multicapitales, ¿no? Y bueno, después me gustaría estudiar ahora ya no un capital, sino un multicapital. Entonces, aquí en la comunidad de San Nicolás de los Ranchos, pues encontramos 11 subredes, ¿no? Y bueno, dos redes que están completamente desconectadas a la red gigante. Ojo con esto porque de aquí es donde hago la dinámica del desarrollo endógeno. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está Tlalnepantla. Tlalnepantla nos muestra una red altamente conexa, donde los nodos, vuelvo a lo mismo, los nodos más grandes y de color rojo, va de color rojo a verde, entre más rojo, mayor es el número de conexiones. Entonces aquí cuando hago el estudio me doy cuenta que la cooperación, la comunicación, que son los nodos más grandotes, son aquellos nodos que permitieron que el desarrollo generara. De aquí una hipótesis y que quizá esté mal o esté bien, no sé. Sergio Boisier argumenta que el desarrollo endógeno pertenece específicamente o es generado por una institución pública. La lógica que yo encuentro aquí en el caso de México es que no es la institución pública, sino son los mismos habitantes a partir de la cooperación y de la cooperación y de la comunicación que existe entre ellos, porque esto generó que se aumentara la solidaridad, se generó que hubiera mayor confianza interpersonal, mayor organización y sobre todo que hubiera mayor número de organizaciones productivas. Yo les comentaba que hoy en día hay alrededor de 20 organizaciones productivas, cada una con una función específica, ¿no? El objetivo es que generaran este desarrollo regional. Bueno, de esto pues me lleva a hacer la tipología, de aquí saco los hubs para ver qué tipología tiene. La siguiente, por favor.
y encuentro que la correlación es mucho más grande, ¿no? Que tiende a ir a 1. Cuando se aplica la log-log, pues nos damos cuenta que hay una correlación y esto quiere decir, entonces, desde este punto de vista, el desarrollo endógeno sí se puede considerar como una propiedad emergente. ¿Por qué razones? Justamente al haber mayor número de hubs o mayor, cada vez haber menores nodos altamente conexos, cada vez mayores nodos, cada vez más nodos que no se conectan, me doy cuenta que aquí sí la cooperación y sobre todo la comunicación generan que haya un desarrollo regional y entonces esto me demuestra que en principio es un sistema complejo. Parte de la primera definición que planteaba Boissier. La siguiente, por favor. Posteriormente, cuando se hace el agrupamiento de comunidades, al verse que la región es altamente conexa bajo esta red, nos podemos percatar que aparecen 9 multicapitales. ¿No? Aparece el primero, el segundo, tercero, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que es el mismo número de capitales intangibles. Hay multicapitales que están relacionando el capital mediático, es decir, los medios de comunicación con los sistemas de producción, que está adaptado, capital cognitivo, está altamente relacionado. Entonces, aquí me percato de estos 9 multicapitales y de la relación que existen. Sin embargo, esta relación, para poder explicar lo que se hizo con redes booleanas, esta relación que se hace, se trata de ver cuál es la cohesión que existe hacia otro nodo, hacia otro multicapital. Veamos la siguiente diapositiva, la próxima diapositiva, por favor. Aquí nos percatamos, una antes. Esto que está aquí es la manera, o es para mejor dicho, es la condición inicial de mi red para hacer la simulación con redes booleanas. Cada uno de estos representa a un clúster que estaba representado ahí como la comunidad. Cada uno representa un clúster, que es el capital cívico, mediático, humano. Y aquí también, ¿no? Cada uno representa. ¿Cómo se les dio el peso? De acuerdo al número determinado de enlaces positivos o negativos que en este caso tenía la red. Entonces, esta es la condición inicial. En cada nodo representa o está representando una neurona artificial. Y esta neurona se le va a determinar su estado activo o inactivo, dependiendo su número de retroalimentación, ya sea la retroalimentación positiva o negativa. En este caso, por ejemplo, en San Nicolás de los Ranchos, ¿no? Donde dice institucional, cívico y humano, la retroalimentación tiende a ser negativa. ¿Por qué? Porque hay mayor número de nodos con retroalimentación negativa, entonces aquí se le coloca un cero o un inhibidor, ¿no? Como así lo planteábamos, o un activador en su caso contrario. Entonces, estas son las condiciones iniciales de las redes. Las condiciones iniciales con las que se trabajaron fue para determinar, uno, qué propiedad emerge al generar un diverso número de iteraciones. La segunda, qué políticas públicas se podrían aplicar, porque estas políticas públicas tendrían que ser funcionales. Y aquí vemos la primera, ¿no? Así está bien. La siguiente. Esta es la condición inicial de Tlalnepantla, Morelos, de San Nicolás de los Ranchos. Hojas representan retroalimentación negativa, lo que les comentaba hace un rato. Había más nodos negativos. Las líneas verdes presentan retroalimentación positiva, es decir, un activador en rojo, un inhibidor en rojo y un activador en verde. Al colocar el primer estado, el estado estacionario en Nicolás, al dejar una determinada número de
de iteraciones, que fueron 30, llego a encontrar que el estado estacionario al que llega es a este. A este estado estacionario se le consideró el estado 1023 por el número de iteraciones, que es este, y este tractor representa que el capital cognitivo, es decir, el aprendizaje, las ganas de salir adelante, tiene junto con el capital humano, que es la forma en cómo han aprendido a sembrar, incluido el capital, el siguiente verde, el número 5, que dice humano, cognitivo y cultural, en el cual las personas tienen una cooperación para las fiestas patronales, para transmitirse la información en la mejora del sistema de producción, y el capital mediático, que ese no, definitivamente no lo puedo quitar. Ese siempre van a estar ahí, siempre y cuando la condición inicial, considerando que estas estuvieran en verde, todos prendidos. Esto es lo que pasaría. Fenomenológicamente es lo que está sucediendo en Tlalnepantla. Entonces, ¿qué pasa con esto? En Tlalnepantla, en San Nicolás, que si queremos generar una política pública pertinente a las condiciones y que detone el desarrollo regional, esta política pública tendría que ir directamente apegada a cuestiones institucionales. Comentaba hace un rato que de manera cualitativa encontramos que la institución pública se encontraba aislado de la red, no tiene conexiones con la población. Entonces, si yo encendiera la red probablemente, o el desarrollo probablemente, tendría a detonar. ¿A qué me refiero con esto? Que la institución sea veloz en la toma de decisiones, disminuya la burocracia, aumente la confianza institucional, que disminuya esa parte de no poder resolver la toma de decisiones, al contrario, ¿no? Que aumente la inteligencia organizacional y por tanto que haya una resiliencia ante las situaciones. Sabemos que están pegados al volcán, entonces es lo que es regularmente. La siguiente, por favor. En esta, cambio la condición inicial. Ahora estoy imaginando, recordemos que aquí lo que se hacen son supuestos, y estoy suponiendo que ahora prendo el institucional, prendo el mediático, el social mediático, el psicosocial, prendo el mediático que está muy vinculado a la sociedad, y prendo el nodo número 6 que se refiere a la cuestión cívica. Yo enciendo esto fue algo que me llamó mucho la atención, que cuando yo enciendo esto me lleva a un estado ciclo, es decir, ya nada más, cuando esto se pasa a un número de iteraciones que fueron 160 iteraciones, me doy cuenta que empiezo el desarrollo en estos dos, en el capital humano, cognitivo y cultural, y en el capital mediático. Entendemos que estos no se pueden quitar de una comunidad. Hay cultura, hay medios de comunicación, hay habilidades para producir, conocen la geografía del territorio, esto no se puede quitar. Entonces esto es lo que pasaría, ¿no? Por eso encuentro que el estado ciclo, quiera que sea una combinación, como la condición inicial del estado 99, va a ocasionar que todo desapareciera, pero lo que nunca vas a poder quitar de San Nicolás de los Ranchos o de esta comunidad productora es las habilidades para producir, sus tradiciones, es la cuestión mediática, ¿no? Que son los medios de comunicación que existen. La siguiente, por favor, para irme más rápido. Pasa en Tlalnepantla, Morelos. Bueno, en San Nicolás, para terminar, entonces encuentro dos estados ciclo con retroalimentación oscilatoria y un estado como es en este caso, ya que no se puede quitar. En Tlalnepantla, Morelos, una red altamente conexa. Aquí mi estado inicial con el que comienzo es quitando simbólico, institucional, cultural y cognitivo. Quito este capital que se refiere a la capacidad el simbólico se refiere más a la capacidad de hacer las cosas con la palabra, capacidad de mover imaginarios sociales, del poder del convencimiento. El institucional se refiere más a la toma de decisiones, a la velocidad para tomar decisiones, a la adaptabilidad, la mejora de política pública que mejore las condiciones. El cultural obviamente pues se refiere un poco más a las tradiciones, costumbres que hay ahí, a la cultura del desarrollo. Es decir, que la gente
darse cuenta, funcione de manera pertinente, de tal manera que su capital cognitivo se incremente constantemente o sea autoorganizado. Entonces yo decidí apagar ¿no? Es un estado 479. Cuando yo doy el número de iteraciones, que las iteraciones se fueron alrededor de 200, me doy cuenta que encuentro un estado estacionario. Volvemos a lo mismo. Si yo hiciera eso, haría que todos mis nodos como la cultura, las relaciones públicas, la confianza institucional, el poder de la palabra desaparecería. Pero el capital mediático no lo puedo quitar. Vuelve a lo mismo. ¿Por qué razón? Porque eso me dio a entender, en términos de la red en Cytoscape, los medios de comunicación como la propia comunicación, la cooperación, la solidaridad, hace que el desarrollo sea emergente. Entonces de aquí una de las hipótesis que genero, ¿no? Que el ser humano es el ente más representativo para detonar el desarrollo regional y no así como lo han venido afirmando en otro caso en otros países, que es la institución pública. Desde la lógica de este estudio, para mí, es el mismo ser humano. Este es el agente del desarrollo, el agente de cooperación, de transparencia, de participación social, de experiencia laboral, de aumento de normas y costumbres que mejoren los sistemas de producción. Entonces, aquí es donde empiezo a dar cuenta. Veamos la siguiente dinámica. Vean lo que hago. Entonces apago ahora el mediático, ¿no? Que es el estado 383. Apago esa neurona. Otra vez existe la combinación entre ceros y unos a un determinado número de iteraciones. El número de iteraciones fueron 1023 iteraciones. Doy cuenta que si quito la comunicación, desarrollo regional, respondiendo un poquito a la pregunta que hacía Mayra, ¿no? Eh, Considero que para detonar el desarrollo, lo primero que tendría que hacer la institución pública es mejorar la comunicación entre ellos, los actores de las organizaciones institucionales, ¿no? Principalmente las instituciones, considerándolas como productivas, organizaciones civiles, organizaciones de prestaciones de servicios, ¿no? De producción de bienes. Entonces, yo creo que la comunicación es sumamente importante en este aspecto. Y la política pública pues tendría que estar relacionada primero a implementar comunicación dentro de las regiones. Siguiente. Bueno, y aquí que les comentaba, ¿no? Parte de mis conclusiones que encuentro es que esta visión del desarrollo, muchos pareciera que muchos no coinciden, ¿no? Al contrario con nosotros que pues vemos esa visión transdisciplinaria. Considero que una de las políticas públicas que se deben implementar es esta comunicación entre las personas, la confianza, la cooperación, la transparencia, participación social o los servicios mediáticos y procesos de producción que son parte importante dentro del desarrollo regional, ¿no? Encuentro en estas dos comunidades. Obviamente este es un modelo experimental, exploratorio, aún se desconoce mucho de esto, eh, pero sí nos permite hacer política pública más eficiente, ¿no? Pertinentes, funcionales, política pública que realmente genere ese desarrollo regional, ¿no? Como es en el caso de esta región de la Nepantla Morelos. Otra cosa que aquí quiero hacer hincapié es que lo que encontré es que el desarrollo es una propiedad emergente de un sistema complejo. ¿Sí? Un conjunto de elementos que interactúan entre sí de manera sinérgica. La evolución del tiempo emergen patrones que establecen límites. ¿Qué más hago relación a esto? Que para mí el desarrollo endógeno no funciona si no funcionan los actores sociales. También yo ya no podría hablar de capitales intangibles, sino dada la dinámica y la lógica del estudio que se realizó con estos modelos computacionales, pues me doy cuenta que en lugar de un capital intangible, como lo planteaban la sociología, en este caso las perspectivas de Bourdieu, de Boissier, de
Civiculture, Almon y Berban y ellos, ya no se hablaría de un capital, sino se hablaría de multicapitales. Estaría abierta esta parte para volver a hacer la exploración ahora a partir de multicapitales y volver a hacer la misma representación. Y bueno, algo de lo que también quería decir es que entonces, como fue posible su medición, tenemos que este enfoque del desarrollo regional o del desarrollo endógeno tiene un enfoque determinista y tiene un enfoque predictivo. No predictivo en el sentido de pronosticar, sino predictivo en el sentido de que coincide la visión fenomenológica con la visión formativa, ¿no? En este caso, el uso de herramientas computacionales y de la calculación matemática para poder formalizar esto. Entonces, los capitales intangibles ni son tan intangibles ni son tan subjetivos, porque fue posible su medición a través de este tipo de herramientas, ¿no? Vuelvo a repetir, es un estudio exploratorio, sigo metiendo mano, ahorita estamos haciendo un estudio ahora con puras mujeres, por qué razones no hay desarrollo en las mujeres, y aquí en este caso de toda la sierra de Iztapopo, pero sí vamos entonces de multicapitales, ya no tan subjetivos ni tan intangibles, porque fue posible su medición. Y pues con esto me da a saber muchas cosas, ¿no? Y sobre todo a pensar, estuve revisando también SOCLAB, qué hacer con las variables cualitativas. Me doy cuenta que hay muchas cosas, ¿no? De cuál puede ir uno determinando diversas dinámicas a nivel territorial. Entonces, eso es lo que les puedo compartir. Trabajo, sé que hay muchas dudas de repente sobre estas situaciones de mezclar lo cualitativo con lo cuantitativo, y sobre todo con la modelación. Muchas gracias y disculpen la señal. Muchas gracias, Anthony. Procederíamos entonces a la sesión de preguntas. Preguntas. ¿Sí me escucho? Nadie, ¿no? Sí, se escucha, Doc. Anthony, ¿me escucho? Ah, ok. Escucho. Bueno, yo sí lo Pensaba escucho, ¿eh? que... Ok. No, 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 sí. El doctor Jorge quiere preguntar. Adelante. Adelante. Creí que había puesto mi pregunta, pero la idea, Anthony, es, tú estás modelando cosas muy interesantes a nivel muy específico, ¿no? Local. ¿Qué tanto de lo que aprendiste o del modelo podría generalizarse un poco? Es decir, en general, las comunidades con tales características van a tener esta dinámica. ¿Es generalizable o es mucho, muy específico? Es mi pregunta. No, es como todo modelo, Doc. El modelo puede ser adaptado. Eh, Desde mi punto de vista, los modelos, pues, bueno, creo que no lo podemos aplicar tal cual, pero sí puede ser adaptado a cualquier región. Obviamente este va a cambiar dada la dinámica de la región en la que vayas a trabajar, ¿no? Últimamente he estado pensando en las zonas periurbanas, pegadas bajo esta relación de ciudad-región. Entonces, yo creo que como tal, aplicado de manera general tal cual, no. Puede ser una aproximación de adaptación a la realidad de la cual vayamos a estudiar, creo que sí. Desde mi punto de vista, creo que sí puede ser adaptado. Y tal cual no, pero sí adaptado a las regiones. Ok, gracias. ¿Ok? Un comentario, creo que respecto a lo que igual comenta el doctor Jorge, no es tanto así como dices tú, Anthony,
que se ha adaptado, pero sí se puede hacer una metodología porque, bueno, los resultados que tú presentas son en base a las redes que obtuviste debido a ese estudio que realizaste, ¿no? Entonces, si cambia la estructura de la red, pues obvio que van a cambiar los resultados. Los datos. Pero como metodología, creo que sí se puede establecer, ¿no? Para estudiar otro tipo de comunidades. Bueno, eso es lo que he entendido. No, sí, como metodología, que hay alguna ocasión lo platicábamos, sí, como metodología sí puede ser aplicado, ¿no? De hecho, no creo que, aún me acuerdo de que me decían que me pusiera a redactar la metodología, ¿no? Que llevé, ya lo estoy haciendo ahora sí, pero sí, la metodología considero que se puede aplicar. Les digo que ahorita estaba pensando en las zonas periurbanas, ¿no? ¿Qué pasa ahora en las zonas periurbanas, pegadas a las ciudades? Quién sabe cómo sea la dinámica, si sea igual o sea totalmente distinta, pero sí, la metodología sí creo que sí puedes apegarse a lo que es. Doctor Leonardo, me voy a preguntar, ¿no? Ujú. ¿Y en qué consiste la simulación? Yo lo que tomé fueron redes neuronales artificiales, ¿no? Que cada uno de estos nodos de los cuales hablábamos, que ya no son capitales, sino son multicapitales. Y las reglas de interacción, pues se dieron acorde al uso de ceros y unos, activadores e inhibidores, cuyas reglas fueron acorde a la retroalimentación positiva o negativa que nos dieron cada capital. Por ejemplo, si el capital social me habla de que la cooperación es negativa, la solidaridad es negativa, la confianza es negativa, no hay retroalimentación, pero sí de repente como que quieren, hay una intercomunicación, de todos modos la neurona sería cero. Ese es el valor que yo le di. Cero, ¿por qué razones? Cero, porque es el mayor número de retroalimentación que existe ahí que va a ser negativa. Entonces, así fue como le fui dando las reglas en las reglas de NetLog. Y con lo que pregunta que si son agentes, no. Los agentes, no estoy trabajando con agentes, estoy trabajando con neuronas artificiales. Principalmente empecé con un mapeo. Con un mapeo, ¿cómo le llaman estos? Mapeo autoorganizado de redes neuronales. Después dijimos que no. Metimos ahora solamente pura neurona de manera independiente. Fue lo que hice. No sé si respondí su pregunta o ya le hice más bolas, ¿no? Oye, Anthony, felicidades por tu presentación y te Gracias. quería preguntar un poquito cómo fue tu trabajo de campo. Más o menos qué encuestaste, qué preguntaste, etcétera. Sí, gracias. El trabajo de campo, lo que hice primero, obviamente con toda su cuestión metodológica, eran variables cualitativas, tuve que hacer una entrevista semiestructurada de alrededor de 75 reactivos, ¿no? Entre pregunta abierta y cerrada, porque había, por ejemplo, cuando tú le preguntabas que si en caso de que hubiera, que si estaba, a veces le preguntaba a la gente, ¿no? ¿Qué tanto conoce de la geografía de su territorio? ¿Qué municipios están alrededor? Entonces ellos me decían, una vez que yo hice esa parte de campo, dejé que se saturara la información, no saqué muestreos estadísticos. El muestreo, dado la naturaleza del trabajo, como era más exploratorio, es más exploratorio, más apegado. Entonces lo que hice fue dejar el muestreo, hice un muestreo intencional, principalmente a los productores o miembros de las organizaciones. Una vez que hago el muestreo intencional, dejo que se sature la información. En el caso de Tlalnepantla, Morelos, la saturación de la información se fue a, no recuerdo si fueron 270 entrevistas, me tardé como semana y media en estar yendo, todo el día, ¿no?
Entonces, esa fue la manera en cómo recogí la información, fue estudio de campo, una entrevista semiestructurada, ¿no? Principalmente con puros productores, organizaciones. Es en el caso de Tlanepantla. En el caso de San Nicolás de los Ranchos, sí lo hice en otra comunidad. En el caso de San Nicolás, aquí en Puebla, no hay muchas organizaciones productivas. Entonces lo que hice fue a irme al campo, a los terrenos, con los señores que se dedican a producir. Principalmente ahí producen manzana, lechuga, maíz, criollo, col, pera, piña, ¿no? Que son comunidades que se dedican, en la otra se dedican a la producción de nopal, verdura. Ahí también fue intencional el muestreo. Igual dejé que se saturara la información hasta que ya me empezaban a contestar justamente un estudio directamente de campo, recolección de datos a través de una entrevista semiestructurada. Bien, Anthony, hay unos comentarios de Luis, no sé si quieres checar el chat, de favor. Sí. O yo te los leo. Aquí estoy para hacer la pregunta. Mejor, a ver. Hola. Adelante. Sí, observo en este caso y en el anterior, a lo mejor puede ser ahí un factor invariante, tal vez, no sé cómo va a aparecer en los demás modelos. La cuestión de que la comunicación y el espacio aparecen en los modelos de sociología computacional, ya sea implícitamente el espacio y explícitamente la comunicación. Si se escucha mal, quizá a lo mejor sería mejor que me leas el comentario. Es muy breve. Solamente, por favor. Anthony, mejor lee los comentarios de Luis, de favor. Dice, sí. Observo dos componentes, incluso los dos casos Gracias. que nos han presentado. La comunicación como un factor explícito en la acción y ahora en la interacción, y el espacio como lugar de las interacciones. ¿Qué lugar le ponen ustedes a estos dos factores en la modelística? Sí, dentro de la teoría de sistemas complejos, un sistema es el espacio de configuración donde hay reglas y patrones que evolucionan a través del tiempo. Entonces, a través de esta definición que utilizamos, en mi caso yo le doy más peso a la comunicación dentro de este espacio. ¿Por qué? Porque la comunicación es la que me va a dar estos patrones y estas reglas que van a evolucionar a través del tiempo dentro de este espacio, ¿no? de interacciones. Luego comenta usted que, bueno, en esto yo le doy más peso a la comunicación, un proceso de modelación, que al espacio. Luego dice, el comentario basa la búsqueda de una base teórica sociológica común. Pienso que la sociología de Luhmann como redes comunicativas de sentidos se expresa bien en los casos pegados. Sí, al principio la idea de Luhmann, que por eso llegué a los sistemas complejos, la idea de Luhmann está basado más en un pensamiento, ¿no? De Edgar Morin también. Luhmann dice que la comunicación es un sistema de retroalimentación y este sistema de retroalimentación se vuelve recursivo, ¿no? Y redundante. Pero no nos define como tal complejidad, aproxima a la definición. Entonces, bajo una visión sociológica, le comento porque esto me lo hicieron, estos comentarios me lo hicieron unos matemáticos y unos físicos quienes me formaron. Me decían, a ver, Luhmann, Morin, Prigogine se apega un tanto, habla de un poco de un proceso de pensamiento complejo. Nosotros hablamos de sistemas complejos. Entonces me decía, toma de referencia a Luhmann como pensamiento complejo para poder entender este proceso y toma los modelos matemáticos de los sistemas complejos para poder hacer dicha modelación y determinar esta parte de predictibilidad, ¿no? De la cual es, ya que predecir pues no se refiere un tanto dentro del sistema complejo, sabemos que no se refiere al pronosticar, ¿no? Entonces, sí revisé a Luhmann, de hecho me aventé teoría de sistemas de Luhmann, el libro, ahí leí sobre los apuntes sociológicos de Luhmann, y de ahí saqué esta definición de comunicación, ¿no? Como un estado redundante de la reciprocidad que existe entre los individuos, ¿no? Y que la comunicación se da por una sola única ocasión.
que justamente en los sistemas complejos que aquí analizo, es cierto, la comunicación se vuelve autopoética, ¿no? Ellos hablan de la autopoiesis. Entonces la autopoiesis que se da dentro de las sociedades territoriales, pues se da a base de la comunicación. Y esto porque se vuelve a multiplicar, 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 haciendo más complejo el sistema. Y Luhmann, bajo esta dinámica, pues dice que la manera de entender un sistema complejo es hacerte más complejo, ¿no? Entonces, el hacerte más complejo significa meterte más a detalle, como lo hacemos nosotros, más a detalle, más a la fenomenología de lo que estamos hablando, ¿no? A mayor detalles existan, mejor es la comprensión del sistema. A mayor comprensión del sistema, lo decía hace rato el doctor Leonardo, mayor es la veracidad de lo que estamos haciendo, ¿no? Que muchos a veces no lo comparten, pero así lo hacen, ¿no? Y bueno, lo último que me preguntan, ¿no? ¿El factor espacio sigue siendo implícito? No sé, no, le soy muy honesto, no le podría dar una respuesta si el factor del espacio puede ser modelo explícito, pero yo creo que es muy importante cuando tú lo defines. Yo, en cuanto a espacio geográfico, hablando de una región, de un territorio, de un territorio a nivel regional, local, estatal, ¿no? Lo único que sí es que habría que ver bajo qué condiciones uno quiere modelar lo que se... No sé si me expliqué un poquito, ¿no? Volví un poquito de lo que me pregunta. No, gracias a ustedes. ¿No? ¿Algo más? Muchas gracias, Anthony. ¿Alguien No, más? gracias, gracias. En Facebook, Antonio Canedo pregunta, ¿cómo se puede interpretar los cambios de color que realiza en los nodos de los modelos que presentó? A través de, bueno, estos cambios a través del número de interacciones. Por ejemplo, entre más grande el nodo y de color rojo, tú ahí lo programas. Bueno, es más, ya Cyberscape te lo hace, ¿no? Si tiene mayor número de conexiones, se hace más grande y es más rojo. Entre menor número de conexiones, se va haciendo más verde, ¿no? Entonces esto lo da a través de las conexiones. Obviamente, estas conexiones las vas determinando a través del estudio fenomenológico dentro de la realidad que estás estudiando. Pero así se dan los colores y el tamaño del nodo. De hecho, el nodo más grande es un hubs, es un nodo altamente conectado, por eso está más rojo. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Anthony, por tu participación. No, gracias, al contrario a ustedes, ¿no? Porque siempre es un placer hablar con ustedes en un espacio como este. Y dice por ahí Quijote, ¿no? De la Mancha, es un conjunto de locos que van en el mismo barco. Entonces, de antemano, muchas gracias. Agradezco me permiten dar a conocer esto que he estado haciendo, que le he seguido metiendo mano. Les comentaba, ahorita estamos ahora con puras mujeres, ¿no? A ver qué pasa. Entonces, agradezco mucho a cada uno de ustedes y que tuvieron la paciencia de escucharme, ¿no? Esta parte que les puedo compartir. No, muchas gracias a ti, Anthony.